a pocas horas de las elecciones del 8 de marzo en las que se van a elegir los nuevos congresistas que van a integrar el Congreso de Colombia, pues hemos querido hacer este podcast con Wally, un personaje, un youtuber que dicen que se volvió usted youtuber, ¿verdad? Uh-huh. Es un youtuber que decidió saltar de ser un youtuber a la política. Usted, desde que empezó a hacer su noticiero, desde luego tenía una posición política y ahora, pues, evidentemente, forma parte de la lista del pacto histórico. Bienvenido, Wally. Gracias, María Jimena. Saludos a todos. Su nombre real. Youtubeientes, como dice José Obdulio Gaviria. Su amigo. Ajá. Asesor espiritual. Es un asesor espiritual. Wally, ¿por qué decidió usted hacer ese salto? Bueno, nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo del equipo de Wally Opina, llevamos 10 años. 10 años, ¿no? Es que es... 10 años haciendo contenido en internet relacionado con denuncias frente a los casos de corrupción, frente a políticos que no hacen bien su trabajo y también cuestionando mucho a los medios de comunicación. Entonces, viendo todo eso que hemos mostrado a la gente, pues yo sentí que había un deber de arrebatarle una curul a uno de esos políticos corruptos y yo creo que el respaldo popular pues se sintió en las votaciones de la consulta de octubre y gracias a eso podemos quitarle una curul a uno de esos políticos que no sirven para nada. ¿A quién? ¿A quién quiere quitarle usted? No, o sea, eso sí, pónganle el nombre que quieran. Ah, no, pero bueno. Pónganle Germain, que en paz descanse. No, pero yo le pongo otro, claro que no va para el Senado, pero o sí va para el Senado, es todos los que están investigados por la unidad de gestión, de la unidad de gestión de riesgo. Sí, el presidente del ¿Qué Senado tal? De la Cámara. El presidente del Senado de la Cámara que están investigados y además quieren ir sin ningún problema a las elecciones. Como Ciro, que está haciendo campaña ahorita tranquilamente. Como Ciro, o sea, entonces usted va allá a quitarle a ellos. Exactamente, ese es nuestro propósito. Bueno, y hay muchos youtubers, ¿no? Ya en todas las listas. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Que está muy mal la política o que están muy buenos los youtubers? Yo fui el primer creador de contenido de política en este país, en YouTube. Y de ahí en adelante han salido muchísimas iniciativas relacionadas con la comunicación alternativa, que me parece absolutamente valioso que siga llegando más gente así. Y eso es lo que lee de lo que están pensando los colombianos, es que se cansaron mucho de los medios tradicionales, sí. Que muchas veces como que trataban de enredar a los colombianos, de tergiversar titulares, de decirles mentiras, de lavarle la cara a los políticos. Entonces vieron una nueva forma de comunicación y pues han optado por consumir ese contenido. Uh-huh. Y claramente ha llegado a una audiencia bastante grande, pues se vio reflejado en estas elecciones que varios creadores de contenido, es increíble, en la consulta nada más, pero además ahorita en la votación del 8 de marzo van a llegar. Uh-huh. Porque es un público masivo, es un público que ya no come de voto, de compra de votos, de que la teja, que el tamal, que el cemento, que no sé qué, no. Consumen contenido diferente y además salen a votar con ánimo porque el creador de contenido anima a eso y es una manera diferente en la que se han relacionado con la política y con los medios de comunicación. Uh-huh. Porque por lo menos lo que se hizo en Wally Opina fue eso, tratar de desescalar ese lenguaje que había de ver a los políticos y a los medios de comunicación como una cosa superior, como una cosa que está por encima de nosotros y hacerle entender a la gente que están al mismo nivel o incluso que tienen una responsabilidad con la verdad, una responsabilidad social con la gente, de decirles la verdad y que tienen que estar obedeciéndonos a nosotros y que tienen que estar a la labor de nosotros. Porque muchas veces y durante todos estos años lo que la gente pensaba era como los políticos son inalcanzables, uh-huh. Los periodistas de los medios de comunicación son inalcanzables y no, los políticos y los periodistas y los medios de comunicación tienen que estar al servicio de la sociedad. Sí, usted criticó a todo el mundo. Sí, me criticó a mí, le criticó a Vicky, bueno, en esa época Vicky era periodista, pero estaba lanzándose a la política. Y ha criticado siempre a los medios de comunicación, pero también me he sorprendido porque dentro de todos estos productores, digamos, creadores de contenido, usted también criticaba a Petro.
en ciertas ocasiones también criticó a Petro. ¿Cómo hace ese trabajo y cómo considera que eso puede traducirse en la política? Sí, yo creo que la credibilidad que ganamos durante todos estos años tiene que ver precisamente con esa crítica que se hizo y se sigue haciendo. O sea, durante estos 3 años y medio de gobierno, ¿Ha sido difícil o no hacer? sí, pero igual lo hemos hecho. O sea, cuando se ha tenido que hacer críticas sobre el caso de la ONGRE, sobre el caso de Verónica Alcocer con lo de Nerú, o sea, cuando se ha tenido que hacer la crítica, se ha hecho. Y creo que eso ha forjado precisamente esa credibilidad en la gente, que claramente nosotros no somos tibios, sino que tenemos unas posturas muy claras, ¿no? Él la he tenido siempre, a pesar de que le haga una u otra crítica a Petro, pues mi postura siempre ha sido progresista y siempre ha sido respaldando pues su trabajo, porque finalmente es eso. Y creo que eso precisamente ha logrado que la gente se acerque a nosotros y nos crea y sepa que nosotros estamos hablándoles desde una opinión argumentada. Bueno, ¿usted diría que en esta oportunidad, en estas elecciones, van a cambiar muchas cosas? ¿Cuántos escaños, cuántos curules piensan poner en el pacto? Bueno, pues muchos de los compañeros candidatos le ponen 35, 40. Bueno, yo creo que Mm, es muy loable que a pesar del desgaste del gobierno de Gustavo Petro, porque pues todos los gobiernos tienen su desgaste, ¿no? ujú, Las gobernaciones, las alcaldías y por supuesto la claro. presidencia, el pacto ha logrado un respaldo popular muy importante. Entonces yo creo que las curules van a aumentar, ¿no? Habían 21, Ujú. quitaron a 20, y yo creo que lo que se va a lograr ahorita, al menos van a ser entre 24 a 26 curules. Ojalá que sean más. Pero pues bueno, ese es lo que yo tengo en la cabeza. Sí, y ¿usted qué considera que está pasando, por ejemplo, en la política de la derecha? ¿Cuál cree usted que es el error o el acierto más grande, si es que hay, de la derecha en esta campaña? Creo que en esta campaña en particular, nosotros, es decir, la gente que está a este lado del progresismo, como que Mm, siempre conversaba alrededor del tema de, ellos siempre se unen para poder dividirse el botín, ¿no? Como que siempre están ujú. coincidiendo en muchos temas, pero esta vez hemos visto algo que no había pasado antes, es una pelea de egos muy fuerte. Empezó con Vicky Ávila, que se fue en contra de Abelardo, que si Vicky no se hubiera ido en contra de Abelardo, que ya se veía como una ganadora hace aproximadamente un año, Mm. pues hoy en día ya no tiene esa posibilidad porque empezó a atacar a otro outsider como ella, que llega y empieza a hacer un discurso más fuerte, ¿no? Tipo Bukele, tipo Milei, casi. Milei. Ujú. Entonces, creo que en este momento hay una fragmentación muy fuerte Mm. y en este momento no hay un fondo en la derecha como para que la gente se sienta absolutamente respaldada. Es decir, Paloma, por ejemplo, ¿usted qué opina de Paloma Valencia? Paloma Valencia, creo que dentro de la derecha ha sido la candidata como, entre comillas, con más coherencia que pueda haber. Pues ha sido uribista, ya tiene un caudal electoral probado porque ya se ha medido con votos y respalda muchas de las tesis de la derecha. Entonces, además de eso, pues no es chaucera como lo es Abelardo, que eso es lo que le molesta a muchas personas de Sí. derecha. Y entonces tiene un sentido un poco más estadista, más político Ujú. de lo que es Abelardo de la Espriella. Y eso le gusta y le simpatiza a muchos votantes de derecha. Entonces, pues vamos a ver qué pasa ahorita en la consulta, cuántos votos saca, porque eso depende qué sigue para la Ujú. primera vuelta. ¿Quién es Wally? Porque es que la gente lo conoce a usted haciendo en su noticiero Wally Opina, que además era muy bueno. La verdad yo lo veía también y me reía mucho. ¿Quién es Wally Opina? ¿De dónde viene? ¿Y por qué no nos cuenta? Bueno, yo soy un boyacense, hijo de padres de ascendencia campesina.
de estrato medio bajo, soy el primer profesional de mi familia, el primero que pues se hizo abogado. Con mucho esfuerzo pues logramos sacar adelante esa carrera. Y ¿Dónde estudió? ¿En qué universidad? en una universidad pública, que es la Universidad Pública de Boyacá, la UPTC. Pues muy buena Sí. universidad. Entonces, recorrimos con mis padres varios municipios de Boyacá por el trabajo de mi papá. ¿Qué hacía su papá? Mi papá es pensionado de la policía. Ah, ya. Entonces, lo trasladan de pueblito en pueblito. Usted Entonces, es yo hijo de conozco varios policía. municipios. Sí, imagínate. De municipio en municipio en Boyacá, conocí muchos pueblos, muchas veredas. Y en un momento de la vida, estudiando Derecho, empecé a hacer opinión política, empecé a escribir columnas de opinión inspirado en personas como tú, como Daniel Coronel. Cuando la revista Semana era un medio decente. Leía mucho Semana, leía muchas columnas de opinión y empecé a hacer un trabajo en Boyacá en medios regionales como El Siete Días, El Diario, a escribir también columnas relacionadas con la corrupción en Boyacá. Y de ahí, mientras tanto, iba haciendo crecer una cuenta de Twitter a través de la opinión política y a la gente le gustaba pues el contenido sarcástico que se hacía sobre la política de este país. Y en el 2016, es decir, hace 10 años, hice el salto de Twitter a YouTube, tratando de endosar algunos de los seguidores que habían en Twitter a YouTube. Ya. Y ahí empecé a hacer ese contenido que afortunadamente pues gustó. Y eso es en un equipo, ¿no es verdad? Wally opina que Claro, era... al comienzo los primeros 2 años era solamente yo, pero pues afortunadamente con el crecimiento... ¿Y usted hacía pues, los libretos y todo? Los libretos, grababa, ponía la cámara encima de unos libros. Conocemos, así solo los primeros 2 años. Los primeros 2 años. Escribía, producía, editaba, mejor dicho, toda la postproducción, la preproducción, todo lo hacía yo. Y afortunadamente pues el canal fue creciendo, se convirtió pues en mi sustento de vida, porque pues de YouTube es que yo vivo, y ya se pudo empezar a integrar un equipo de trabajo. No puede ser. Y empezó solo con YouTube. Solo con YouTube, sí. ¿Y Entonces, ahora cómo está haciendo? No, lo mismo, nosotros seguimos... Ustedes siguen, pero una pregunta que evidentemente pasa cuando una candidata llega a presidente y por el cual usted votó, ¿no es difícil hacer periodismo, digamos, sarcástico cuando pues la persona que ganó está en el poder y usted votó por ella? ¿No es difícil? Yo creo que lo afortunado de Wally Opina ha sido como lo fronteros que hemos sido con los suscriptores. Es decir, nosotros no hemos ocultado y no hemos disfrazado de objetividad lo que es nuestra opinión, porque es que es Wally Opina. Es decir, nosotros no estamos diciendo como nosotros somos, no sé, Noticias 1, Caracol, Blue Radio, no. Hemos sido absolutamente fronteros frente al uribismo, o sea, hemos sido antiuribistas y hemos sido progresistas. Es decir, en el 2018, cuando Gustavo Petro hizo en la la carrera primera presidencial, de frente dijimos, vamos con Gustavo Petro. Y en el 2022 lo mismo, vamos con Gustavo Petro, vamos con el pacto histórico. Este es nuestro candidato, estas son las banderas políticas que nosotros queremos representar frente a nuestro público. O sea, nunca lo hemos pasado como por debajo de la mesa o disfrazado. Sí, no, evidentemente. siempre ha sido muy, muy frentero. Sí, que eso hay que hacerlo en las redes, en el nuevo periodismo y en el antiguo. Era muy normal, yo no sé quién se inventó que había que ser neutral. ¿Sí? Exacto, pues en el periódico El Tiempo, que a veces posa mucho de objetividad, Sí. pues en las editoriales dice de frente, vamos con Fico Gutiérrez, ¿no? Sí. Entonces, nosotros pues siempre tenemos las posturas. Y yo lo decía en los programas, yo soy antiuribista, o sea, y soy progresista y voy con Gustavo Petro. Entonces... ¿Y usted conocía a Gustavo Petro en ese momento? Personalmente, no. O sea, ¿No? ¿Cuándo conoció a Gustavo Petro? No, ya estando él en la carrera presidencial, que empezamos a hacer un contenido para respaldarlo con algunos creadores de contenido que nos invitaron a uno de los eventos, ahí lo conocí. Y realmente yo con él he compartido pues muy poco, o sea, si lo he visto 3 veces en mi vida. ¿Ah, sí? O sea, para hablar y charlar con él ha sido mucho. De verdad. ¿Y quién le dijo quién le propuso que se metiera en la lista del pacto? Nosotros ya teníamos la intención hace 4 años. Ah,
Era usted el que quería. Sí, sí, nosotros teníamos la intención, sino que en ese momento, pues, digamos que la configuración política no se dio para que estuviéramos allí. Hubo propuestas desde hace más o menos 8 años, han existido propuestas de diferentes Así. partidos para que hagamos parte ¿De verdad? ¿A quiénes lo han llamado? No, el Partido Liberal, el neoliberalismo, Fuerza Ciudadana, eh, varios partidos habían llamado hace como 12 años, el Partido Verde incluso también, pero mi lugar natural pues era el pacto histórico. Entonces yo por eso, por ejemplo, hace 4 años no me postulé. Y en este momento que hubo una consulta para que la gente a través de En la octubre del democracia año pues, pasado. Sí. escogiera los candidatos que iban a estar en la lista cerrada del pacto, pues dijimos, esta sí es la oportunidad y es el lugar natural en donde debemos estar. Y así fue. Entonces, Y así fue. Y fue uno de los más votados. Increíble. ¿Cuántos votos tuvo? Tuvimos 137.000 votos. Imagínense. Es una de las votaciones más altas. Duramos de cabeza de lista como 3 horas. Ni yo que me postularon a la vicepresidencia. ¿Por qué rechazaste? Ahora yo te entrevisto. Tienes que ver mi X, mi respuesta en X. No, porque yo, a diferencia tuya, yo sigo en Con la el vocación periodismo. periodística. Sí, y en periodismo independiente, que no tiene nada que ver con los grandes medios, ¿no es verdad? Creando un medio nuevo. Entonces, por ahí me quedo. Pero Y además muy valioso que te quedes ahí. sí, ahí, por lo pronto no. Pero bueno, esa es una decisión muy individual y personal. ¿Por qué querer entrar a la política y pensar que por ahí se pueden cambiar las cosas cuando tenías un programa tan exitoso como Wally Opina, donde se cambian muchas cosas también? Sí, pues uno de los logros que yo resaltaba cuando la gente me escribía comentarios o me enviaba mensajes era como, Wally, gracias a usted, mi papá dejó de ser uribista. Gracias a usted, mi tío, sí, eso me parecía hermosísimo. Gracias a usted, yo O sea, nunca había usted- votado en mi vida, voté por Gustavo Petro, por usted, no sé qué. O sea, me parece que la pedagogía que se ha hecho a través del canal también ha sido bien valiosa, pero claro, hay un profesor que yo tenía en la universidad que decía como, si ustedes quieren cambiar las cosas, no es solamente saliendo a hacer el tropel ahí cuando salen en las manifestaciones, sino que tienen que llegar a esas instancias de poder. Y creo que eso es lo que queremos también hacer. Creo que hemos tenido la rigurosidad, hemos tenido la disciplina y el compromiso con la gente de llevarles información y ese control político, que lo podemos hacer de una mejor manera en el Congreso y además llevar precisamente esas iniciativas que la gente demanda a través de nuestro canal en el Congreso de la República. Entonces, ¿Pero usted va a seguir con su canal? No, ¿o sí? eso lo estamos evaluando. Vamos a ver si continúa o no continúa. Porque es difícil ser congresista y youtuber. bueno, pues hay personas que lo están haciendo, ¿no? Ariel Ávila, por ejemplo, lo sigue haciendo, pero ya no es lo mismo. No sé, de pronto me equivoco. Pero... Sí, eso lo vamos a evaluar. Y ya para ir cerrando, ¿qué políticos lo han movido a usted, además de Gustavo Petro? ¿Qué políticos me han movido? Iván Cepeda, que es el candidato presidencial. La primera vez que yo fui al Congreso de la República, yo tengo un primo que trabajaba en la... ¿Cuándo fue? Fue? Él era policía de los que estaban ahí en la entrada de la Cámara de Representantes. Sí. Entonces un día nos invitó al Congreso. Y ese día que me invitó, entré yo al recinto del Senado y al que vi, el único que había llegado temprano, era Iván Cepeda. Y estaba haciendo sus anotaciones y estaba estudiando. Y yo decía, no, hombre, y, o sea, no ha llegado nadie más. Y la gente empezaba a llegar, los políticos, y eso se formaba, pues, la recocha ya, pues, como se ha visto. Entonces, a Iván Cepeda, por ejemplo, lo admiro mucho, o sea, su labor. ¿Y ahí lo conoció? ¿Ahí lo conoció? No, o sea, no personalmente, lo vi desde arriba, desde las escaleritas esas del segundo piso. Pero sí ha sido una persona que inspira bastante, Iván Cepeda. ¿Y después ha conocido a Iván Cepeda usted o no? Personalmente, sí, o sea, pues hemos charlado, no nos hemos tomado un café así como me lo estoy tomando contigo, pero por ejemplo, la primera semana que yo tuve unos trinos como
peligrosos. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron esos trinos? No, pues es que me empezó a criticar Juan Baena, Dani Samperospina. Personas empezaron a tirarle, no a mí, sino al público que haya votado por mí, o sea, a mis suscriptores. Y eso me ofendió un montón, entonces yo los insulté. ¿Qué les dijo? No, pues les dije la verdad. A Juan Baena le dije, él escribió como que, ay, igual y no está a la altura del debate. Y yo le dije, su altura llega a las rodillas de Carlos Fernando Galán, por ejemplo. Pues eso no es insultarlo, es decir la verdad. Jennifer Pedraza como que también me dijo que, pues, que yo no debía estar ahí, que eso le parecía una falta de respeto. Yo le dije, falta de respeto es volteársele a los universitarios, ¿no? O sea, entonces, esas cosas. Entonces Iván Cepeda así como que me envió una nota de voz como que vale, yo creo que charlemos, creo que hablemos del nuevo papel que estás asumiendo como político, o sea, en un rol como de querer aconsejarme. Ya. Me pareció muy valioso eso. Pero ya ese es el trato personal que he tenido con él hasta el momento. Ajá. ¿Y por qué te inspira? Por su labor incansable por los derechos humanos de este país, por las denuncias contra el paramilitarismo, puso contra las cuerdas a Álvaro Uribe. Es decir, ha hecho un trabajo muy juicioso, decente, no tiene una tacha Iván Cepeda frente a lo que ha ocurrido en la política de este país, y eso me parece que es bien valioso. ¿Cómo va a ser para seguir manteniendo, digamos, esa... Bueno, va a tener que no ser tan periodista y más político. Usted ha criticado también a Gustavo Petro. ¿En qué diría usted que hay que seguir por la senda que está, digamos, señalando Gustavo Petro y en qué no? Hay algo que me ha gustado mucho de lo que se ha hecho en este gobierno, y es precisamente el devolver, por ejemplo, la tierra a los campesinos, a las víctimas del conflicto, a los estudiantes. Eso me parece que es muy bueno, porque los gobiernos normalmente se enfocan en donde hay votos. Y creo que Gustavo Petro ha hecho una labor en las regiones más olvidadas de este país, que nunca, por ejemplo, habían visto un presidente, un ministro o un director de alguna entidad en sus territorios. Creo que eso hay que seguirlo haciendo. La reforma agraria. Sí, porque por ejemplo Gustavo Petro se hubiera podido concentrar, no sé, en Bogotá, Medellín, Cali, hacer cosas apoteósicas para conseguir votos en un lugar en donde hay verdaderamente un electorado gigante. Pero, por ejemplo, ver cómo pone paneles solares en los Montes de María, en donde hay una región muy pequeña, y llega a una región en donde antes no había llegado el Estado, creo que es una de las cosas que hay que seguir haciendo, llegar a esos lugares en donde incluso los grupos al margen de la ley habían hecho sus propios, pues, paraestados, ¿no? Sí. Como sus propios lugares en donde convocaban para arreglar cosas y llevarle cosas a la gente, a pesar de lo ilícitos que fueran. Creo que el momento de llegar el Estado a esas regiones es muy importante. ¿Y en qué no? ¿En qué no? Bueno, como pasó con Andrés Manuel López Obrador en México, hubo que hacer acuerdos con algunos sectores que no nos gustaban del todo. Yo mismo denuncié, pues, los sapos que entraron cuando Gustavo Petro se lanzó en el 2022. Ahora, ¿era necesario que llegara un gobierno progresista a Colombia? Yo estoy absolutamente seguro de que sí, que ya era el momento. Creo que esa es una de las cosas que con Iván Cepeda no van a pasar. O sea, creo que sapos, va a ser... hablando de sapos, ¿quiénes son los sapos? No, pues mucha gente que no gustaba, ¿no? O sea, Roy Barreras, Armando Benedetti, algunos clanes políticos, sí, que no, pues que a nosotros nos gustaban del todo, algunos, por ejemplo, gente del Partido Liberal que no nos gustaba. Creo que esas alianzas políticas que se van a ir transformando poco a poco en lo que es el verdadero progresismo, es lo que tiene que seguir. Hoy hay un partido, digamos, que es muy importante. ¿Usted algún día llegó a pensar que se iba a consolidar un partido de izquierda en un país donde, pues, ser de izquierda hasta hace poco era casi que un pecado? ¿Eso es un avance o no? Eso es un gran avance. Yo, o sea, estuve muy feliz cuando por fin se dio la fusión del pacto histórico con Colombia Humana, porque faltaba Colombia Humana, faltaba el de María José, que no me acuerdo cómo se llama. Maíz. El maíz. No es maíz, se me olvida. Bueno, todos esos terminaron en finalmente con una demora por el Consejo Nacional. También
en la izquierda también pasa el tema de las rencillas, ¿no? Como que se atomiza a veces. No me diga. Se atomiza a veces la izquierda también, entonces lograr esa unión es un logro absolutamente importante. Se consolida una carrera mucho más directa de lo que puede ser un partido lleno de tendencias de izquierda, pero pues izquierda finalmente. ¿Y su papá, por quién va a votar? Su papá, que trabajó en la policía. Mira que al comienzo a él no le gustaba. Es más, yo me demoré 6 meses en decirle a mis papás que yo era youtuber, porque yo dije, o sea, me van a decir, pero entonces ¿para qué lo pusimos a estudiar? ¿Cómo así que se volvió youtuber? Al comienzo, él obviamente no apoyaba en absoluto a Gustavo Petro, pero a través del canal de YouTube también se fue dando cuenta de cómo los logros del progresismo y cómo los políticos corruptos de derecha pues no eran lo que nos representaba a nosotros, y pues no, mi papá va a votar por Petro y me está haciendo campaña allá en Boyacá y está, mejor dicho, enfocadísimo en la campaña. Bueno, le deseo lo mejor para este domingo. Muchas gracias, María Jimena. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Camilo Mota. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.